Gracias Daniel, gracias Roberto, gracias a autoridades del simposio por invitarme a introducir a este debate. La pregunta es, como están viendo ahí, ¿en la ecografía del tercer trimestre debe ser un estudio de rutina o debe ser un estudio con indicaciones precisas? Bueno, poco hay para discutir en lo que están viendo. En el primer trimestre el estudio entre las 11 y 14 y un segundo trimestre el estudio entre las 18 y 24 semanas. Ahora bien, como decíamos, ¿qué pasa con el tercer trimestre? En las pacientes que son asintomáticas y tienen estudios previos normales. ¿Cuáles serían las potenciales utilidades que tendría ingresar un nuevo estudio que sería el del tercer trimestre en el control del embarazo? Bueno, evaluación del crecimiento fetal, buscar defectos estructurales que se presentan tardíamente en el embarazo o bien que están presentes desde antes pero se expresan en el tercer trimestre. O estudiar las afecciones maternas tardías que pueden complicar y pueden causar daño al feto. Sintetizando, alteraciones de crecimiento en más o en menos y alteraciones estructurales. Solo por mencionar algunas, como están viendo ahí, un ejemplo típico clásico es la acondroplasia heterocigota, alteraciones del sistema nervioso central, hernia diafragmática, cardiopatías congénitas, uropatías. Pero cuando hablamos de tercer trimestre, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de una ecografía que empezaría a hacerse a partir de la semana 28. Muchos estudios coinciden en que los mejores resultados se presentarían entre las 32 y 34 semanas y que tiene un objetivo principal que es evaluar el crecimiento y uno secundario que es evaluar las malformaciones de expresión tardía. Para esto, revisando la bibliografía, encontré tres series. Esta primera es del 2011, es de un grupo suizo, donde se preguntaban justamente los que nos convoca en este momento. En esta serie se encontraron 44 diagnósticos que habían sido pasados por altos en el primero y en el segundo trimestre. De estos, si hay algo que es muy típico, es, como están viendo aquí, esto que se ve acá. En la primera columna, en esta columna, lo que se habla son los que realmente se presentan en el tercer trimestre, y en la otra columna, y en la otra columna, los que estaban presentes en el segundo trimestre, pero se detectaron en el tercero. El caso típico es la agenesia renal unilateral, que es muy común tener un falso negativo en el segundo trimestre, pero debido a la grasa perirenal lo hace evidente en el tercer trimestre. Como les decía, esta es una serie de 289 casos y fíjense esto que interesante. Entre las 11 y las 14 semanas tuvieron una tasa de detección del 40%. En la ecografía del segundo trimestre, la que nosotros tenemos como ecografía de scan anatómico detallado fetal, un 35%. Si se hubiesen parado ahí, tendrían 75% de tasa de detección. Incluir en la rutina una tercera ecografía, la ecografía del tercer trimestre, les aporta una tasa de diagnóstico de 15 puntos porcentuales más, teniendo una tasa global del 90%. Entonces, este grupo concluye que, además de la utilidad médica, la ecografía del tercer trimestre tiene importancia legal y parece que está justificado, según este grupo, realizar la ecografía en el tercer trimestre. 2 años más tarde se publica esta otra serie donde se hacen 3 preguntas. La pregunta número 1 es, ¿mejora la tasa de detección de alteraciones de crecimiento? La segunda, ¿mejora la tasa de detección de anomalías estructurales? Y la tercera y más insidiosa es, ¿baja la incidencia de resultados perinatales adversos? Hice un juego de palabras sin darme cuenta. Entonces los resultados son los siguientes. La ecografía del tercer trimestre efectivamente mejoró la tasa de detección de pequeño para la edad gestacional y como verán ahí la mejoró de una forma significativa del 46 al 80%. Y también mejoró la tasa de detección de macrosómicos entre un 36 a un 91%. Pero fíjese que la tasa de detección de anomalías estructurales fue similar en ambos grupos y no se modificaron los resultados perinatales. En este grupo se estudiaron 6.780 embarazadas de población no seleccionada que las dividieron en 2 grupos. En uno le hicieron ecografías de rutina en las 18 y las 33 semanas y en el otro le hicieron en las 18 semanas y en el tercer trimestre se le hicieron únicamente si surgía una indicación precisa. En ninguno de los casos utilizaron Doppler.
concluyeron que la ecografía del tercer trimestre mejora la tasa de detección de alteraciones del crecimiento, pero no mejora ni la mortalidad perinatal y solo debería considerarse una población de alto riesgo, posiblemente asociada al Doppler. Por último, la revisión de 2015 de la base Cochrane, que plantea la posibilidad de hacer una ecografía tardía, llaman tardía después de la semana 24 en este grupo, a la población no seleccionada o de bajo riesgo. Fíjense que es un metaanálisis con una casuística importantísima, 35.000 mujeres. Y evalúa tamaño fetal, placenta, líquido amniótico, anatomía y presentación. Dividieron los resultados en dos grupos, resultados primarios y secundarios. Entre los primeros, tasa de inducción de trabajo de parto, de cesárea, mortalidad perinatal, pretérminos tempranos y tardíos, neurodesarrollo al cabo de 2 años y efectos psicológicos maternos. Y luego algo que tendría que ver más que nada con un tema económico de gastos, internación antenatal, gastos en monitoreo, Doppler, score, Apgar, días de internación en terapia intensiva neonatal, bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer, etc. Y lo que concluye este grupo es que la ecografía después de la semana 24, lo que asumiríamos al tercer trimestre, en la población no seleccionada o de bajo riesgo, no confiere beneficio ni a la madre ni al hijo. E incluso puede aumentar la tasa de cesáreas con lo que ello conlleva. Entonces, ¿qué pasa acá en nuestro país? Bueno, todo esto no hace falta que se lo digamos en el marco de un simposio. Todo esto estoy seguro que todos aquí estamos convencidos y muy pocos discutirán que esto es así. Cada embarazada por cada consulta se lleva una ecografía. Pero como si esto fuera poco, cada vez que va a la guardia, aunque sea por un dolor de muela, si está embarazada, llaman al ecografista de guardia. O sea que indefectiblemente una embarazada debe tener unas 10 ecografías. A lo largo de la gestación. Esto es muy fresquito, esto me pasó, miren la fecha, ayer le hice un Doppler a las 36 semanas, diagnóstico control, y la señora venía con 9 ecografías previas. 9 ecografías previas, 36 semanas, el embarazo todavía no se terminó. O sea que, nada, esto es un ejemplo de la realidad que vivimos, más allá de lo que los papers, las revisiones dicen. Entonces, teniendo en cuenta nuestra realidad, podríamos concluir en que realizar una ecografía por trimestre sería una política acertada para racionalizar los recursos. Nada más, gracias.